gracias, Padre, por esta mañana, por esta reunión, Señor, por cada uno de nosotros, que por tu sola gracia estamos aquí, Señor, en tu casa. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por ser tus hijos, Señor, gracias por habernos escogido, por haber puesto, Señor, nuestras vidas en tu pensamiento, Señor. Aún antes de la fundación del mundo, Señor, tú ya nos habías escogido, dice tu palabra, destinado, predestinado, Señor. Por eso te damos gracias, Padre. Bendice esta mañana tu palabra. Señor, que seas tú hablando, Espíritu Santo, porque, Señor, ninguna carne puede hablar tu palabra, sino tu Espíritu, Señor. Por eso ayúdanos a recibir tu palabra, Señor, y que tú nos hables al corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en esta mañana, el título le puse Encontrando la Puerta. Después les voy a explicar por qué le puse este título a este mensaje. Pero saben que hubo un momento culminante, todos sabemos que el momento culminante de Jesucristo fue la cruz. ¿Amén? Hay una cruz. Pero hubo, antes de este momento culminante de Jesucristo en la cruz, un momento en el que el Señor tuvo que sí o sí patear el tablero. ¿Saben qué es patear el tablero, no? Cuando todo está armado, ahí para el ajedrez. ¿Cuántos han visto el ajedrez o las damas? Está todo dispuesto y ¡pum! Alguien viene y te patea el tablero y se desarma, ¿no? Y el Señor tenía que hacer algo así en las mentes y en los corazones de los que estaba dando el mensaje, ¿sí? Porque el Señor dice la palabra que Él vino a los suyos y los suyos ¿qué? No le recibieron. Entonces el Señor tenía que confrontar con mentes cauterizadas por una fe religiosa, por una religiosidad que no tenía nada que ver con el mensaje del reino de los cielos. Por eso ustedes se acuerdan que San Juan, Juan el Bautista, dice que él era uno que clamaba en el desierto y preparaba el camino al Señor Jesucristo. No era fácil la tarea que Juan el Bautista tuvo que hacer, ¿sí? No es fácil. Saben que cuando hay que desmantelar una casa, el primero que viene, cuando hay que hacer una reforma en una casa, el primero que viene es el que desmantela. ¿Por qué? Porque hay que sacar todo de base. Las mamposterías, la pared, pelar la pared, el piso, tirar las paredes y después se va y vienen otros. Juan el Bautista era como el que venía a desmantelar para que el Señor pudiese venir a edificar en las mentes y en los corazones. Y por eso nosotros estamos aquí. Porque si el Señor no hubiera hecho eso, nosotros no estaríamos aquí, no seríamos iglesia. Vaya a ser que seríamos. Pero vino el Señor a cambiar la mente. Y esto está en San Mateo desde el capítulo 5, después les voy a dar el texto específico, pero desde el Sermón del Monte hasta el capítulo 7 y muchos otros capítulos en el contexto, el Señor viene a ser algo culminante a las vidas de sus oyentes, porque Él dice que se confrontó con las multitudes. Y esto que era culminante era traer la fe verdadera, era traer el mensaje del reino de los cielos y no el mensaje que ellos se habían hecho a sí mismos, porque el mensaje original con el que Dios llamó a Abraham, con el que luego vinieron los patriarcas, Moisés y todo Israel, había sido tergiversado. ¿Por qué? Porque habían entrado en la idolatría, en el cautiverio, y cuando salieron eran nacionalistas, habían tomado la Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, la ley, y la habían hecho un Mishnah, y habían hecho como una interpretación, un libro aparte, y allí ellos iban a esa interpretación y no iban a las Escrituras. ¿Cuántas veces vinieron al Señor y le decían, es lícito tal cosa? Y el Señor les decía, ¿qué entiendes? ¿Cómo lees en las Escrituras?
porque no estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque no iban a las Escrituras. Iban a la Mishnah, a la interpretación por vuestras tradiciones, les decía el Señor. Vosotros habéis escrito cosas pesadas y se las cargan a los hombres, pero vosotros ni con un dedo queréis levantarla. Entonces, el Señor tenía que venir a derribar todas esas cosas. Por eso esto cuando nosotros vemos desde capítulo 5 en San Mateo en adelante, vemos que el Señor, si nosotros leemos detenidamente cada palabra, cada versículo, nos damos cuenta que era tan grande la tarea del Señor para impregnar, sembrar, implementar la nueva forma de pensar del reino de los cielos, que no era nueva en sí, pero para ellos sí. El Señor, hermanos, hoy hace eso con nuestras vidas. Nosotros venimos con un bagaje de historias personales, de la infancia, de paterna, social, todos somos de diferentes países, cultura, tradición, teologías. Cada uno trae una teología, una forma, una cosmovisión de Dios. Y muchas veces esa cosmovisión, esa autovisión, teología de Dios difiere de la palabra del Señor. Y por eso hay tantas teologías emergentes y doctrinas emergentes. Por eso yo siempre digo, tengan cuidado con lo que ven en YouTube. Y tengan cuidado con lo que buscan en Google, a menos que sea de una fuente. A menos que usted vea que es una fuente, una persona que tiene autoridad, que sabe lo que habla. Y que además tiene testimonio. ¿Y cuántas doctrinas están ahora en el mundo dando vueltas? ¿Se acuerdan que les comentaba de esa amiga que nos vino a visitar? Y ella ahora está es cristiana ahora y todo, y hablan lenguas y todo. Pero ella está con que tenemos una energía y si esa es como una burbuja, como si fuera una gomina y que se hace así, la burbuja, ¿no? y que si nos penetra nos enfermamos. Y ella quiso predicarme, yo en un momento lo siento, le digo, te quiero muchísimo, la conozco hace mucho, pero... Y no dijo más nada. Y la tuvimos y con amor la recibimos y compartimos y nos reímos, matamos de la risa. Pero me dejó una carga en mi corazón. Porque ella, no es solo ella, hay muchos cristianos que están siendo atacados. Porque nos estamos desvirtuando de la palabra del Señor. Y ahora resulta, hermanos, que el Espíritu Santo tiene que hacer esta tarea que hizo Jesús. Con la gente y las multitudes que le seguían, pero en la iglesia. ¿Para qué tiene que hacer esto el Señor? Para que no nos vayamos de la doctrina del Señor y no nos perdamos. Porque el Señor viene pronto. Porque Jesucristo está a las puertas. Y porque es necesario que sepamos dónde estamos parados, para que nadie nos engañe y para que nadie nos venga con doctrinas y teologías. Es tan sencillo el Señor. Es tan simple la palabra del Señor. Vamos a ver que desde el capítulo 5, acompáñenme en San Mateo, no vamos a leerlos todos, pero vamos a hacer un pantallazo. En el capítulo 5 de San Mateo habla del Sermón del Monte. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que procuran la paz, los perseguidos, los que son sal de la tierra, los que son luz del mundo. El Señor comienza a hablarle, después a partir del 21 dice, no matarás, no cometerás adulterio, no llamarás raca, cabeza hueca, ni siquiera vas a insultar a tu hermano, ni vas a hablar mal de él. Sigue hablando, no vas a juzgar. Viene hablando, el Señor les cambia totalmente, les cambia la palabra que ellos habían conocido a lo largo de su vida. Les transforma. Darás la otra mejilla. Amarás a tu enemigo. No acepta el Señor el repudio, ni el divorcio, ni el adulterio.
Se divorciaban porque la esposa cocinaba mal y entonces sí, pero ya tenían vista otra en el camino, entonces la cambiaban. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasó? Esas cosas, hermanos, estaban tan hincadas en el espíritu de los que el Señor había venido. Por eso a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hermanos, nosotros a veces también cargamos con cosas así que traemos. Y el Señor viene como con un martillito y una masa. ¿Cómo se llama el fierro largo? El pastor debe saber. ¿Pico? Un pico y una masa. ¿Y qué empieza a hacer? Pac, 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 pac. Empieza a romper la base. Empieza a romper la base. Y luego de romper la base hay que sacar. ¿Cuántos han trabajado en la construcción? Yo trabajé en la construcción con mi papá. Después hay que sacar los cascotes. Y hay que seguir sacando. Y hay que llegar a la tierra porque hay que desmantelar el fundamento para poder levantar otro. Y el Señor hace cosas con nuestras vidas todo el tiempo. Eso hace el Espíritu Santo con nuestras vidas. Y gracias a Dios que lo hace, y a veces nos duele. Nos duele porque nos confrontamos con cosas que tenemos que cambiar, con cosas que tenemos que dejar saltar, sacar, salir. Ah, pero esto soy yo y no me voy a mover de aquí. En medio de esto, el Señor en el capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor en el 7:1 le dice: no juzguéis, no mires la paja en el ojo de tu hermano cuando vos tenés una viga así de enorme. No seas hipócrita, le dice el Señor. No deis los santos a los perros. No te hagas el santo con las cosas de Dios y las tires por tierra. Es fuerte esa palabra, pero es así, lo dice el Señor. Pedid, buscad y hallaréis en mí. El Señor viene hablando todo esto, cambiando la forma de pensar, pero en el 13 el Señor irrumpe. Irrumpe con una orden y le dice: entrad, ¿lo leemos? 7:13, entrad por la puerta. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Amén. Ahí el Señor irrumpe. Porque de eso se trata. El Señor puede trabajar toda nuestra vida, en cosas para cambiarnos la mente, para cambiar el pensamiento, para quitar doctrinas que no son de Dios, teologías, pensamientos. A veces nos hacemos un Dios a nuestra medida, un Jesús a nuestra medida. Y Jesús no es privativo de nadie. Porque Él vino al mundo. Dice: yo he venido al mundo. Aunque no soy del mundo, yo he venido al mundo y los dejo en el mundo, aunque vosotros no sois del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a veces nos hacemos un Jesucito a la medida. Entonces estamos con ese Jesucito que en realidad es como una estampita dentro nuestro, invisible, inmaterial, pero ahí está, ¿no? Nosotros criticamos a los católicos, pero muchas veces tenemos esa figurita de Jesús que nos gusta, porque es cómoda, porque es un Jesús que acepta cosas, porque yo lo hago a mi medida. Pero el Jesús que nos muestra la palabra del Señor es un Jesús que es tómalo, déjalo. Y Él comienza a mostrar condiciones. Y una de ellas es entrar por la puerta estrechita. ¿Quién puede entrar? Yo a veces le digo, hay películas a mis hijos, yo digo, uy, yo en cosas difíciles sé que no entraría. Es más, a veces me siento demasiado grande, que mi hija dice que yo tengo una mala percepción de mí, tiene razón. Pero a veces digo, no, acá no sé, no voy a entrar,
Porque uno tiene una percepción de uno, ¿no? Uno se sabe grandote o alto. Y siempre tuve esa percepción, porque en la escuela primaria desde el jardín nunca estuve delante, siempre era la última. Y en mí se convirtió en un complejo. A veces estaba así. No, tampoco soy tan alta, pero se ve que no sé, para los demás lo era, no sé. Pero, ¿quién puede entrar a una puerta estrecha? En la puerta estrecha se entra de a uno. La puerta estrecha es individual y es personal. La puerta estrecha representa Cristo y yo, nadie más. En el camino de la vida cristiana voy con la iglesia. Voy con mis hermanos, llevo su carga y él lleva la mía. Pero en la puerta estrecha tiene la peculiaridad de solamente entrar una persona a la vez. Y es un camino angosto, tan angosto, no sé, aquí hay muchos senderos. ¿Cuántos han ido por senderismo, por senderos aquí? Y ustedes ven que siempre tenemos que ir uno atrás del otro. A menos que sea más, pero casi siempre vamos así. Y mientras vamos caminando detrás del otro, vamos siguiendo su paso para no tropezarnos con las piedras que el otro no pisó. Es que el camino angosto es así, es para nosotros. Por eso nadie en este mundo puede cargar con mi salvación y yo cargar con la salvación del otro. Es personal e individual. Podemos orar por las otras personas pueden orar por mí. Pero el único que puede venir a Jesús y pedir perdón por sus pecados y arrepentirse y ponerse a cuenta es uno mismo. A veces seguimos al Señor, pero nos falta devoción. Nos falta devoción. ¿Qué es la devoción? El quebranto. El sentirse en bancarrota delante de Dios. El sentir, Señor, no puedo sin ti. No puedo nada, Señor. Y cuando nosotros sentimos esa bancarrota, que no es una inferioridad de condiciones, no me lo malinterprete, sino esta sensación de que sin Dios nada puedo, nada soy, nada puedo alcanzar, es cuando todo lo podemos. Es entonces cuando todo lo podemos. Es entonces cuando nos levantamos del muladar, cuando nos levantamos de los peores lugares. Y es ese gozo, ¿no?, que se predicó la semana pasada, el gozo en el sufrimiento, algo que surge y que nosotros decimos, esto no puede vencer sino de Dios. Entonces, es eso, hermanos, el camino angosto. Esa condición que tiene que cambiar por completo la religiosidad de mi mente, el fanatismo de mi mente, las teologías que traigo. La única teología viable es la que emana de las palabras de Dios. Sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, Dios es uno solo. En el Antiguo Jesús está de incógnito, pero en el Nuevo está revelado. Y cuando leo el Antiguo lo encuentro a Jesús. No es que hay un Dios que de pronto se convirtió en Jesús, que Dios pasó por una conversión. No, es el mismo. Por eso dice que no podemos separar a Jehová de los ejércitos, porque es Dios mismo, Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos romper. Tenemos que dejar que Dios venga con esas condiciones para cambiar nuestra mente, para sacarnos de la religiosidad con la que muchas veces venimos atados. Fíjense que él no le hablaba a no creyentes. Él siempre habló a su pueblo. En el camino le escuchaban los sirofenicios, los sirios, los griegos. Jesucristo vino a los suyos. Entonces, pero ¿qué hizo segregación? No, él vino a cumplir con Israel. Le vino a cumplir a Israel porque el Mesías prometido fue para Israel, pero Israel para el mundo, ¿sí? Hay todo un pacto de Dios que sería para estudiar en otro momento. Pero el Señor sabía que los que lo estaban escuchando lo estaban entendiendo y que había que tomar una decisión. ¿Usted sabe cuando Dios le habla? Sí. Sabemos cuando Dios está hablándonos y sabemos cuando Dios está pidiendo y demandando algo. Entonces el Señor ahí estaba hablándole a ellos en condición. En primer lugar, lo que le estaba diciendo el Señor, San Juan 10, 7 y 9.
ahí mismo en el Evangelio de San Juan, el Señor le estaba diciendo lo siguiente: yo soy la puerta. En el 7 y en el 9, yo soy la puerta. Él es la puerta. Ah, pero qué estrechito que es el Señor. No, Él se reserva el derecho de admisión. Es riguroso la entrada. Es Dios. Es Dios. Y Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino y la verdad que lleva a una vida con Dios. Eso es lo que el Señor le está diciendo. En segundo lugar, en San Juan hay nomás 14:6, un texto que nosotros conocemos de memoria, que le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él es el camino angosto. No es que caminamos sobre Jesús, es que Jesús es el camino. Es un camino que nos transporta. ¿Vieron como las escaleras mecánicas? Subimos, no estamos estáticos, pero nos está subiendo. Cuando caminamos en Jesús, nos lleva solitos. Hay un esfuerzo, entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Pero el Señor nos lleva. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. En tercer lugar, en ese camino se va muy solo. Porque Jesús dijo en Mateo 16:24, acompáñenme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese camino no puedo ir con mi filosofía de vida. Las filosofías de vida es eso, yo pienso de esta manera y así voy. No, en ese camino no se puede ir con una filosofía de vida personal. No estoy hablando del modo de ser, de la forma de... sino más bien como una forma de vida que me hago para confrontarme al mundo y a la vida con una personalidad y un carácter, y este soy yo y camino. No es así. Hay que llevar una cruz. ¿Y saben cuál es esa cruz? Los problemas, las enfermedades. A ver, ¿quién me dice qué es esa cruz? ¿Quién es esa cruz? Nosotros. Yo soy mi propia cruz. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, 24. El apóstol decía así con un clamor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mí mismo? Nosotros somos nuestra propia cruz, que cada día nos tenemos que vencer, que cada día nos tenemos que confrontar con nosotros mismos, con las cosas que hacemos mal, que sabemos que están mal y nos volvemos a caer una y otra vez en el mismo pozo. Con las que no nos hemos propuesto vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no somos un imposible tampoco. Yo no le echo la culpa a los demonios ni a Satanás, la verdad es. Cuando vemos mucho demonio y Satanás, a ella hay mucha carne. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que los primeros que van que los que van a entrar al infierno antes del diablo, lo dice que es el anticristo y su profeta. Un hombre de pensamiento, de carne y hueso.
cruz somos nosotros mismos. Y qué gracia la de Dios que podemos venir a su presencia y decir, Señor, te traigo esto que soy, sin desmerecernos. Te traigo mis debilidades, te traigo mis circunstancias, Señor, te traigo esto con lo que no puedo más conmigo, Señor. Entonces vengo y caigo a su presencia. Y dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, decía el salmista. El salmista David, sabemos que David siempre amó a Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios y todo, pero tenía debilidades muy fuertes que trajeron maldición a toda su prole. A todos les tocó la vida de Moisés, a sus hijos para mal. No se salvó ni Salomón, que era el hombre más sabio de la época y aquel que el único que fue capaz de decirle a Dios, no quiero riquezas, quiero tu sabiduría para llevar a tu pueblo tan grande. Porque Salomón era un hombre de un corazón que sabía lo que tenía que pedir y cómo agradar a Dios. Pero tampoco pudo, le tocó, le llegó esa situación. Pero sin embargo él sabía algo, David, que cuando Dios ve un corazón quebrantado, devoto, un corazón que dice, como el apóstol, no miserable de mí, no desprecia el Señor. ¿Amén? Saben que el Señor, cuando dice la palabra del Señor, que en Hebreos 5:8, acompáñenme, Hebreos 5:8. Dice Cristo, versículo 7 primero, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarla de la muerte, porque en carne Jesús no quería pasar por la muerte, porque sabía que su muerte iba a ser una tortura, sabía que no era una muerte normal. Fue oído a causa de su temor reverente, fue oído, pero no fue respondido.